Validación. Avanzada Progresista anuncia que logró culminar proceso en 14 estados del país. Descarta intervención. Delcy Rodríguez asegura que Unión Cívico-Militar defenderá la revolución. Protesta. Transportistas y estudiantes exigen al Ejecutivo cumplir con subsidio. Homenaje. Vicepresidente de la ISAMI confirma que continúa vigente el legado de Hugo Chávez. Retardos. Movimiento Progresista señala irregularidades en puntos de validación. Apoyo legal. Presidente Maduro reactivó fondo para migrantes latinos en Estados Unidos. Peligro. Corea del Norte lanza 4 misiles sobre mar de Japón. Inicia la fiesta. Israel debutó con triunfo frente a Corea del Sur en Clásico Mundial. Nuevos horizontes. Chino y Nacho anuncian sus proyectos en solitario. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Les saludamos en nombre del equipo Néstor Brito Landa y Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Luis Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista, informó que pese a los obstáculos, este partido logró validarse en 14 estados del país. Manifestó que ahora se deben defender esas validaciones porque el proceso no termina con el cierre de las máquinas. Romero asegura que la jornada por la movilización y respuesta de los militantes de Avanzada Progresista fue todo un éxito, indudable porque superaron la meta que estableció el CNE en por lo menos 14 estados y ahora hay que esperar que esas firmas sean procesadas. A su juicio, el proceso ha debido ser mejor, contar con más tiempo, máquinas y con mejores condiciones. Asegura que pese a lo establecido por el CNE, Avanzada Progresista logró superar cada uno de los obstáculos y validar. Recordemos que la validación la determinará el CNE una vez que sean revisadas las firmas y se cumpla el proceso de reparos. Agregó que el partido espera el cierre de todos los centros para tener la data completa y después hacer un pronunciamiento oficial. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que durante la 14ª cumbre del ALBA se acordó reactivar el fondo para el apoyo legal y asesoría a los migrantes, esta vez para los latinoamericanos y caribeños que viven en Estados Unidos. Hemos decidido reactivar con mucha fuerza el Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes que activó el Banco del ALBA y que fue muy útil con motivo de la resolución llamada de regreso que Europa tomó contra nuestros pueblos hace varios años. Fue muy útil en varios países de Europa, lo vamos a activar ampliamente hacia los Estados Unidos. Apoyo legal, financiamiento y asesoría a los migrantes latinoamericanos y caribeños en territorio de los Estados Unidos. El jefe de Estado señaló que el ALBA fue un mecanismo determinante en las negociaciones del proceso de paz en Colombia. Abogó porque las conversaciones sigan avanzando y se concrete la paz con la ayuda de Ecuador, país sede de los próximos encuentros entre el gobierno colombiano y los grupos guerrilleros. Hay que darle las gracias también a Cuba y a todos los países cooperantes, pero a Cuba, que fue la sede perfecta para las negociaciones de paz entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Me atrevo a decir, con el permiso de Cuba, otro logro del ALBA, la paz en Colombia, porque ahí estuvo Cuba, con su capacidad diplomática, con su espíritu de paz integrador. El primer mandatario dijo también que el ALBA se suma completamente a la convocatoria que hace el presidente boliviano Evo Morales para la Conferencia Mundial de Pueblos por un Mundo Sin Muros a realizarse en Cochabamba, Bolivia, el próximo mes de junio.
El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, aseguró que denunciarán las irregularidades detectadas durante el proceso de renovación de los partidos políticos iniciado este fin de semana ante instancias pertinentes dentro y fuera del país. Calzadilla señaló que hubo retardos en la instalación del 70% de los puntos de validación. Las credenciales de los testigos fueron entregadas a último momento y en varios municipios el servicio eléctrico falló, afectando el funcionamiento de cada uno de los equipos. Afirmó que el CNE no está entregando a los partidos ninguna constancia física del número de militantes o simpatizantes que ha participado. A su juicio es un proceso que no es auditable. Agregó que la semana próxima les corresponderá validar a otras organizaciones y que probablemente mucha gente que validó esta semana lo hará nuevamente, lo que puede anular parte de los registros de los partidos que validaron este fin de semana. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, respondió al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien afirmó ante el rey de España que la inestabilidad democrática e insostenibilidad de la crisis en Venezuela viene desde el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Se atrevió a mancillar la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez. Es de poco hombre, le dije, en mi país es de poco hombre hablar de los muertos. Lo que usted no le dijo en vida, no lo diga cuando él no puede responder. Pero aquí está el pueblo de Venezuela para responderle. Durante su intervención en el foro Chávez Antiimperialista, Rodríguez aseveró que el secretario de la OEA, Luis Almagro, no cuenta con apoyo internacional para intervenir Venezuela. Y él se la pasa pidiendo la intervención de Venezuela. Queda solo, anda como un loco por ahí. Nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Pero si se atrevieran, sepan que aquí hay una unión perfecta, cívico-militar, para defender esta revolución. La ministra advirtió a la oposición que el presidente Nicolás Maduro ha girado instrucciones específicas para defender el país en caso de que ocurra una intervención. 2 agentes del SEBIN fueron entregados a autoridades venezolanas luego de ingresar de manera irregular a Colombia por Paraguachón, en La Guajira. Esto ocurrió cuando los funcionarios perseguían a unos presuntos contrabandistas. Valeria Chantré Orozco, de nuestro canal aliado Caracol, tiene el reporte. Esta fue la reacción de la comunidad en un barrio de Paraguachón, en La Guajira, cuando 2 policías venezolanos ingresaron a territorio colombiano. Enfurecidos, los habitantes de esta zona les reclamaron a los uniformados del vecino país. Al parecer, los funcionarios de esta entidad policial venezolana vienen adelantando una persecución a unos presuntos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta y, sin percatarse, cruzan el sector fronterizo hacia nuestro territorio colombiano. Como se observa en las imágenes, ambos fueron aprehendidos por funcionarios de Migración Colombia y su vehículo fue retirado por las autoridades colombianas. Tenían unas armas de fuego en el vehículo, lo cuales quedan a disposición de la Policía Nacional para que ya por el canal diplomático se defina qué se va a hacer con estas armas. De acuerdo con las autoridades, el cónsul de Venezuela en Riohacha adelanta los trámites correspondientes para cumplir lo que dispongan las cancillerías de Colombia y Venezuela. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Tragedia vial. Más de 15 fallecidos deja accidente de tránsito en país centroamericano. Los detalles en breve. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.
Amigos, continuamos con las informaciones. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, reafirmó lealtad al legado del fallecido presidente Chávez al cumplirse 4 años de su muerte. Como parte de la conmemoración del 4º aniversario del fallecimiento de Chávez, El Aissami publicó a través de su cuenta en Twitter que hoy más que nunca quienes militan en el partido oficialista apoyarán al presidente Nicolás Maduro y defenderán el modelo socialista impulsado por el fallecido mandatario. Directivos de COPEI denunciaron irregularidades durante la primera jornada de validación de los partidos y la consignaron un informe ante el Consejo Nacional Electoral. Robert García, secretario nacional de COPEI, insistió en que el proceso de renovación de nóminas pretende cancelar a todas las organizaciones con fines políticos antes de cualquier evento electoral. No se le entrega a ningún partido político ni siquiera la acta de totalización de los militantes que llevan a cada punto de recolección. Es decir, cada partido lleva a sus militantes a la recolección de partido y es el Consejo Nacional Electoral quien al final decide cuántos o no fueron de los militantes sin darle ni siquiera un acta que firme algún testigo de totalización. Alertamos al país que existe la intención de cancelar todos los partidos políticos en Venezuela para tener elecciones sin organizaciones políticas. Lo denunciamos previo al proceso de renovación y hoy lo consignamos formalmente cuando ya se es una realidad, cuando compañeros de la unidad tuvieron que validar el fin de semana y continuarán los siguientes fines de semana validando. Directivos de COPEI solicitan a la unidad construir una estrategia conjunta que permita a los partidos preservar sus símbolos, colores y también la democracia. El primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, se pronunció en la conmemoración de los 4 años de la partida física del presidente Hugo Chávez Frías. Afirmó que mantendrán vivo su legado. Pero los que juramos con el alma, pase lo que pase, y en la peor circunstancia que pueda haber, le seremos leales al comandante Hugo Chávez. Pase lo que pase y en cualquier circunstancia nosotros seremos leales al comandante Hugo Chávez. Quedan muchas batallas. Por eso es que Chávez tiene que andar vivo, cabalgando con nosotros. A Chávez no lo podemos meter en un cuadro nada más. Qué bonito el cuadro del comandante Chávez. Practiquemos lo que hacía Hugo Chávez. Hagamos un esfuerzo por ser 5 minutos al día como Hugo Chávez. Por otra parte, Cabello se refirió a las recientes declaraciones del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien a su juicio emitió ofensas contra el pueblo latinoamericano. Por eso va el presidente del Perú y hace diríamos nosotros, ¿no? Quiere resembrar aquella vieja cosa de los cachorros del imperio, un cachorrito del imperio. Y lo asume, él se asume como un cachorrito del imperio, y que los únicos que nos portamos mal somos los venezolanos. Nos vamos a seguir portando mal. No nos van a domesticar. Nosotros nacimos libres, somos libres y seremos libres hasta la eternidad. A nuestros hijos y a nuestros nietos le entregaremos una patria libre, soberana, independiente, bolivariana y profundamente chavista por siempre. Estas declaraciones se fueron dadas desde el estado Sucre en compañía del gobernador Edwin Rojas. Desde allí, Cabello exhortó a no permitir divisiones dentro de las filas de su partido. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Juan Miguel Mateus, denunció que el gobierno esconde las cifras de muertes por violencia en el país, bajo la premisa de que así se oculta el sufrimiento de la población. Manuel Covela nos amplía la información. Buenas tardes. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El parlamentario quien preside la Subcomisión de Régimen Político y Administración de Justicia señaló durante un foro celebrado aquí en el Palacio Federal Legislativo que las causas principales del alto índice de violencia en el país es la impunidad y la destrucción, según afirmó, de la institucionalidad del país. Veamos. Venezuela se ha convertido en un país de víctimas del AMPA, un país de víctimas de la violencia. No hay cultura de la vida en Venezuela, sino todo lo contrario, tenemos una cultura de la muerte. Y eso es responsabilidad de un gobierno indolente ante el sufrimiento de los venezolanos. 2016 fue un año en el cual cerramos con 28.500 muertes violentas a manos del AMPA. 2017, solo en enero y febrero, registra ya casi 3.000 muertes violentas en toda Venezuela. El diputado Mateus informó también que en 2 semanas la plenaria de la Asamblea Nacional considerará en primera discusión un proyecto de ley de indemnización
para familiares de víctimas de la violencia. Nosotros con esta información despedimos este contacto, pero sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Y la exatleta venezolana Mayra Alejandra Márquez, de 27 años, fue asesinada este sábado al quedar en medio de una línea de fuego en la calle Los Tubos de la Bandera en Caracas. Diana Martínez nos trae la información. Buenas tardes, gracias por el contacto. Mayra Alejandra Márquez, de 27 años, quien perteneciera a la Selección Nacional de Balonmano del Estado Anzoátegui y Miranda y de Baloncesto del Estado Miranda, se dirigía a su casa en La Bandera cuando recibió un disparo en la cabeza producto de un enfrentamiento entre bandas. Con el homicidio de esta atleta suman 27 los casos registrados solo en 2017. Extraoficialmente se pudo conocer que durante este fin de semana se produjeron 34 muertes, entre ellas la del teniente de la fragata de la Fuerza Armada Nacional, Víctor Hugo Cabrera Molina, de 39 años de edad, quien fue herido de bala dentro de su carro al resistirse a un robo en las adyacencias del centro comercial El Recreo en Caracas. Se pudo conocer que 2 menores de edad fueron ultimados durante este fin de semana. Mi hijo era todo para mí, me quitaron mi hijo de mis entrañas. Oh, Dios mío, ¿qué hago? Yo lo que pido es justicia, justicia, porque esos muchachos han matado a demasiada gente, demasiada. ¿Qué muchacho? Esos muchachos que mataron a mi hijo. Uno de ellos el domingo a las 5:30 de la mañana en el sector Los Encantos de La Vega. El joven venía de asistir a una octavita de carnaval cuando fue interceptado por 2 sujetos que, según familiares, ya le habían amenazado. Le asesinan de un disparo en la boca y roban todas sus pertenencias, entre las que tenía 2 anillos de oro, esclava, celular y zapatos. Era el mayor de 2 hermanos. Otro adolescente, también de 16 años, fue asesinado el pasado sábado a las 7 de la noche en el sector 3 de Mamera 1. Le dieron un disparo en el pecho y en el abdomen. Fue llevado al Hospital Pérez Carreño, donde posteriormente falleció. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. Hacemos una pausa y en breve. Primer adelanto. Deadpool se pone el traje de nuevo. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. NoticieroVenevisión.net se renueva con más información, con un novedoso diseño y su exclusivo servicio Noti Express, que ahora te permite seleccionar las noticias que deseas recibir de manera personalizada. Para renovar o recibir por primera vez tu suscripción a Noti Express, visita el enlace NoticieroVenevisión.net. Noti Express, la mejor opción informativa creada especialmente para ti. Gracias por preferirnos. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Representantes del sector transporte y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se reunieron en esa casa de estudios para evaluar la situación que atraviesa el sector. Euclides Sotillo nos amplía. Buenas tardes, Euclides. Así es, buenas tardes. En este encuentro entre los transportistas y los universitarios trataron la grave crisis que atraviesa el sector transporte. Exigieron nuevamente al Ejecutivo Nacional cumplir con los compromisos no solo del subsidio del pasaje estudiantil, sino también el tema de los repuestos para que las unidades puedan seguir prestando el servicio. Eric Zuleta, presidente de la Federación Venezolana de Transporte, habló con nosotros y esto fue lo que nos contó. Veamos. Una jornada de protesta en más de 17 estados que se está cumpliendo en toda la geografía del país para llamar la atención a las autoridades nacionales, puesto de que el ministro de Transporte está jugando con estudiantes y transportistas al eliminar el sistema de pasaje estudiantil inconsultamente, que no se habló ni con los estudiantes ni con los transportistas y ha ocasionado una crisis de enfrentamiento en los dos sectores que con el sistema anterior había una paz total de todos los transportistas con los estudiantes. Nosotros estamos dando esta campanada y esta sonada para que el gobierno nacional
busque las soluciones, que nos llame para solventar la situación, porque está planteado es una alianza entre transportistas y estudiantes para salir a defender el pasaje estudiantil. Rafaela Requesén, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, también mostró su solidaridad con el sector transporte. Ni transportes ni estudiantes tienen la pelota. Quien tiene que dar respuesta esta vez es el gobierno, que juega con las necesidades del pueblo, porque fácil es jugar con algo tan fundamental como lo es el transporte, cuando esa minoría corrupta que se encuentra en Miraflores se la pasa trasladándose en camionetas blindadas sin buscar la importancia y de darle importancia a algo como el transporte y el pasaje estudiantil, donde los estudiantes dejan de comer para pagar y trasladarse a sus casas de estudio. Se espera que para este miércoles se realice aquí en Caracas una Asamblea Nacional del sector transporte para definir cuáles van a ser las medidas de protesta de no recibir respuesta por parte del Ejecutivo. Es la información que tenemos hasta ahora desde la UCB. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Y en Estados Unidos, el director del FBI, James Comey, solicitó al Departamento de Justicia que desmienta públicamente al presidente Donald Trump, quien acusó a su predecesor Barack Obama de ordenar grabar sus comunicaciones en 2016. El diario New York Times reveló que Comey argumentó que las denuncias eran incorrectas e insistió en que legalmente el presidente del país no puede ordenar estas grabaciones. Trump había acusado al exmandatario de instalar micrófonos e interceptar teléfonos en la Torre Trump durante la pasada campaña electoral. Ante esto, pidió al Congreso investigar las presuntas escuchas y determinar si hubo un potencial abuso de poder por parte del ejecutivo de Obama. La constructora brasileña Odebrecht negó haber entregado dinero durante 20 años a las FARC para garantizar la seguridad de sus obras en Colombia. A través de un comunicado, la empresa desmintió la situación y calificó de especulación el reportaje del semanario brasileño Veja, según el cual la empresa habría realizado pagos a la guerrilla durante la década de los 90. Según la publicación, 2 ejecutivos de Odebrecht admitieron ante el fiscal de su país que realizaban pagos de entre $50,000 y $100,000 al mes a cambio de permisos para obras en zonas controladas por el grupo guerrillero. Presuntamente el acuerdo habría permitido a la constructora realizar, entre otros, los trabajos de la Ruta del Sol, autopista de más de 500 kilómetros que conecta el centro de Colombia con la costa del Caribe. Iniciamos lo que pasa en el mundo en Panamá. Allí 17 personas se murieron y otras 35 están heridas luego de que un autobús cayera por un barranco en una provincia del centro del país. El vehículo, que prestaba servicio privado, se precipitó desde un puente a un vacío de 10 metros en la vía interamericana en Antón. Las víctimas eran trabajadores de un proyecto agrícola y fueron trasladadas a los hospitales. Las autoridades investigarán las causas del accidente. En Ecuador, al menos 600 familias se han visto afectadas por un temporal que azota la provincia de Manabí. Las lluvias provocaron deslizamientos de tierra en los sectores Sacón y Majagua, donde más de 90 familias fueron evacuadas de emergencia. 100 casas sufrieron daños y 20 quedaron completamente destruidas. Corea del Norte realizó el lanzamiento de 4 misiles balísticos que cayeron en aguas del mar de Japón. La acción se produjo desde la costa noroeste del país y mientras Corea del Sur realiza ejercicios militares con Estados Unidos. Ambas naciones, además de Japón, calificaron el lanzamiento como extremadamente peligroso. En Malasia, el embajador de Corea del Norte, Kang Chol, abandonó el país tras recibir una orden de expulsión por criticar la investigación sobre la muerte de Kim Jong-nam. El diplomático partió hacia Pekín, desde donde llegará a Pyongyang. Ante la acción, Norcorea anunció que expulsará al embajador de Malasia en su nación. El Papa Francisco instó a los fieles a llevar consigo la Biblia, así como se llevan los teléfonos inteligentes. Durante el rezo del Ángelus, el pontífice pidió leer más a menudo la Santa Palabra y meditar sobre su contenido. Afirmó que los cristianos deben afrontar el combate espiritual con la fuerza de la palabra de Dios. Bueno, excelente recomendación. Y al Papa también se le escapó que hay aplicaciones en las cuales tú también en tu teléfono puedes llevar la Biblia donde sea. Bueno, la fe es importante. Vamos entonces, una nueva pausa. Más adelante en Noticiero Venevisión. Todo en orden. El Atlético de Madrid se recupera tras una victoria en su casa ante el Valencia. Los detalles en minutos en Los Deportes. Que no te
soportes ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Maribel Montaño necesita con urgencia Plaquinol en tabletas. Quienes puedan ayudar, a favor comunicarse al 0416-821-3864. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos los deportes con el Clásico Mundial de Béisbol porque Israel sorprendió al local Corea del Sur en el primer encuentro del Clásico Mundial y los derrotó por un cerrado marcador de 2-1 en 10 entradas. La delegación israelí arrancó ganando el partido en el segundo acto por intermedio de Nate Freeman, quien anotó luego de que Tyler Krieger recibiera boleto con las bases llenas. Los asiáticos empataron en el cierre del quinto episodio. La paridad se mantuvo hasta el 10º inning cuando el corredor emergente Mike Myers anotó la de la diferencia. Y pasamos a notas del fútbol español porque el Atlético de Madrid venció 3-0 al Valencia en el Vicente Calderón con doblete de Antoine Griezmann y otro tanto de Kevin Gameiro. Griezmann abrió el marcador al minuto 9 tras recibir un buen pase de Coke para abatir a Diego Alves. Ya en la segunda mitad, Gameiro puso el 2-0 tras empujar un balón que rebotó en Mangala. El 3-0 definitivo llegó por obra de Griezmann en el minuto 83. Fernando Torres celebró desde las gradas la victoria rojiblanca luego de haber pasado 48 horas de reposo en Galicia por el trauma cráneoencefálico que sufrió en la última jornada contra el Deportivo La Coruña. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con la polémica separación de Chino y Nacho. Ahora vemos a cada uno de estos talentosos chicos presentando sus proyectos individuales. Nada, si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí, como arena en el viento. Desde hace unos días, los rumores del fin de este dúo venezolano crecieron. Recordemos que quien era manager de la agrupación habría publicado una imagen anunciando la separación y el inicio de la carrera como solista de Jesús Chino Miranda. Siento que sí, 2017, una nueva etapa, nuevos proyectos, nuevas bendiciones y pues hay que aprovecharlo. Chino Miranda aseguró que por el tiempo que le lleve esta aventura musical piensa seguir entregándole a sus fanáticas lo mejor de él. Quédate conmigo es su nuevo tema junto a Wisin y Gente de Zona y promete estar entre los primeros éxitos de esta temporada. Amor, no te vayas, quédate conmigo, dame de tu luz, baby, dame tu cariño. Muy pronto. Por su parte, Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, también compartió de manera oficial su proyecto. El cantante publicó en su cuenta de Instagram el logo que identificará su carrera como solista y, a diferencia de Chino, él sí mantendrá el apodo con el que ha llegado a la fama. Nacho ha subido varios videos a la red social mostrando el detrás de cámara de sus últimas presentaciones y aunque todavía cumple compromisos con su ex compañero, vemos cómo las imágenes solo lo muestran a él en su faceta de artista. Seguimos con Adele, quien confesó en un concierto que está casada. La cantante confirmó su matrimonio durante el concierto que ofreció este domingo en Australia. Adele dijo que era adicta a la sensación de empezarse a enamorar de alguien, pero que ahora no puede sentirla porque estaba casada. Desde hace varios años se había especulado sobre su relación con Koneki, padre de su hijo de 4 años, pero ella siempre se negó a decir claramente su estado. La noticia nos sorprende. Recordemos que la intérprete dio la primera pista en los premios Grammy que se celebraron en febrero, cuando en los agradecimientos lo incluyó diciendo "mi marido".
Y Ed Sheeran contó cómo en una oportunidad golpeó a Justin Bieber en la cara. El británico contó al diario The Guardian sobre un mal momento que pasó en una salida nocturna con su amigo. Dijo que ambos salieron a divertirse a un bar en Japón, pero él se pasó de tragos y terminaron en un campo de golf. Justin se tiró al suelo, se puso una pelota en la boca y le pidió a Ed que golpeara la pelota. Sorprendido, intentó hacerlo bien, pero no fue así. El exceso de alcohol hizo efecto. No pudo apuntar a la pelota y terminó golpeando en la cara a Bieber. Y cerramos con el primer adelanto de la segunda parte de la película Deadpool. Durante el estreno de Logan liberaron el primer teaser, que más allá de ser un adelanto de la película, el tráiler es un corto humorístico. Inicia con Wade Wilson caminando por una desolada calle de la ciudad, cuando de lejos se escucha que hay un robo en ejecución. Sin embargo, para el antihéroe, se hizo demasiado tarde y apenado reconoce que debió llamar al 911 para solicitar ayuda. Wow, nice suit. Así llegamos al final, les deseo buen apetito, soy Carilis Cuadros y los espero en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña el diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, José Manuel Olivares, ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Envíen sus preguntas desde ya. Ya venimos. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el hogar. Existen mujeres capaces de menoscabar su autoestima y colocarlo ante la sociedad en un papel disminuido en su personalidad y seguridad. El respeto, la valoración y el amor de los hijos hacia el padre también es tarea de la mujer. No ocupes el lugar del otro y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Maritza Blanco necesita con urgencia cisplatino en solución inyectable de 10 miligramos sobre 10 mililitros. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al 0424-267-3567. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, José Manuel Olivares. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Feliz día. Siempre es muy interesante tu presencia en el estudio porque hablamos de un tema que compete a todos los venezolanos y yo quisiera que habláramos del tema de la salud, más allá de las aristas políticas que se desprenden de este tema. Cuando tú investigas de la salud en Venezuela y lo googleas, ves que dice que es una de las infraestructuras más avanzadas de América Latina en cuanto al sistema hospitalario, con todos los bemoles que sabemos existen en la actualidad. Y siempre se habla del análisis en 3 fases: prevención, curación y rehabilitación. Yo quisiera que a su juicio y en función de todas las investigaciones que se están haciendo desde la Asamblea Nacional, nos hablaras de cada una de estas fases y dónde está el punto más crítico. Bueno, vamos a desmembrarlo así como tú lo acabas de plantear: prevención, curación. Prevención. ¿Cuál fue el modelo preventivo del gobierno? Quien destruyó todos los ambulatorios fue Barrio Adentro. En el 2000, en el año 2000. Barrio Adentro como idea conceptual es muy buena: hacer prevención en salud, para tener una población educada y sana en torno a la prevención de la enfermedad. ¿Cuál es el estatus hoy de Barrio Adentro? 78% de los módulos cerrados. Quienes nos ven saben en sus comunidades que el médico cubano se fue, que el médico cubano se casó con una venezolana, que el módulo abre si acaso mediodía 1 o 2 veces por semana. Ahora voy a ser un poco abogado del diablo. Si estás asegurando que el modelo de Barrio Adentro es uno de los más eficientes de Venezuela en cuanto a concepto,
y dices, los médicos cubanos se fueron, ¿por qué médicos venezolanos no han ocupado esos centros de salud primaria? Porque el gobierno no lo ha permitido. Yo era estudiante de medicina, recuerdo, y le planteábamos al gobierno que permitiera que nosotros, cuando éramos estudiantes de medicina, nuestro último año, conocido como el año rural, nos permitieran tomar los módulos de Barriodentro para hacer servicio. Lamentablemente no lo logramos, lamentablemente prevaleció la ideología política. El primer problema de la salud es que el gobierno no entiende que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas del ciudadano, y si algo que nos une es la salud y es la vida. Pero quiere decir que Barriodentro 1 fracasó con 78% de los módulos cerrados. Barriodentro 2, que son los CDI, algunos funcionan relativamente bien, son los centros de imágenes, ya tienen 50% de sus equipos de tomógrafos, mamógrafos y resonadores no operativos. Y el tiempo promedio para que lo atiendan es aproximadamente 1 mes a 2 meses. Y Barriodentro 3, que fue la construcción de nuevos hospitales, ellos prometieron 14 hospitales y nada más hicieron 1, que es el cardiológico infantil, que por cierto, lamentablemente vimos la noticia hace algunas semanas y lo recibimos en la Asamblea Nacional, de 9 niños fallecidos del estado Zulia esperando una intervención quirúrgica. 9 niños que no tienen partido político, 9 niños que jamás votaron, 9 niños que no tienen idea de qué es la política, solamente tenían un problema cardiovascular y no hubo cómo darle atención. El año pasado hubo más de 50 niños fallecidos en el cardiológico infantil, que es el hospital que le encanta mostrar al gobierno. No hablemos del Centro Nacional para el Cáncer, que no fue construido, del Centro Nacional Cardiovascular, que no fue construido. 13 hospitales que la Asamblea Nacional pasada le aprobó más de 30 créditos adicionales y hoy no tenemos ni el hospital ni sabemos dónde está la plata. Ahí está lo que es el fracaso de un gobierno que creó un modelo fracasado. Barriodentro hoy no sabemos cuánto invierte. Barriodentro hoy le sigue mandando 100.000 barriles de petróleo al gobierno cubano. Barriodentro hoy recibe compensaciones de millones de dólares semestrales, a expensas de dejar morir el sistema tradicional, de dejar morir los ambulatorios de las alcaldías, de dejar morir los hospitales de las gobernaciones y los grandes hospitales de nuestro país, como el Vargas, el Universitario, el Pérez Carreño, que ya bien sabe Venezuela el estatus en que se encuentra. Entiendo, la Asamblea Nacional va a presentar un informe acerca de una encuesta de los hospitales. Yo quisiera que me hablaras acerca de los instrumentos que se utilizaron para hacer esta encuesta, qué se trata de abordar y dónde están los desarrollos y los acuerdos de este instrumento de investigación. Este sería el 4º año que presentamos eso se hace con una red llamada Médicos por la Salud, y la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional no es más que levantar data en tiempo real de los hospitales del país. La encuesta cierra esta semana, tenemos data de todos los estados de Venezuela, específicamente de 280 hospitales a nivel nacional, sobre todo los hospitales capitales que concentran a la población. Te adelanto, el primer hallazgo de esa encuesta es el tema de que ya es bien conocido por el país lo que no hay en el hospital. Ya es bien conocido por el país que el 90% de los equipos de imágenes no funcionan. Y nos hacemos la primera pregunta, usted que nos ve en casa, bueno, el que no se puede hacer una tomografía en el hospital, ¿qué pasa? ¿Dónde se la hace? Bueno, sin duda debe recurrir al sector privado. Aquí, para que tengamos una idea, vamos a mostrarles lo que son los costos de lo que serían estos equipos. Una tomografía cuesta 178. Si pones un poquito, aquí, ahí está perfecto. Una tomografía cuesta 178.000 bolívares. Una mamografía, cabe destacar, primer cáncer en nuestro país es el cáncer de mama, cuesta 66.000 bolívares. Una resonancia, más de 160.000 bolívares. Y como dice bajo la leyenda, el sueldo mínimo es de 40.000 bolívares porque en ninguno de estos sitios le van a aceptar cestatique. Entonces, el que no tiene 170, 60.000 o 160.000 bolívares, ¿qué pasa? Porque en el hospital no lo atendieron, porque fue al hospital y le dijeron no hay, o le dijeron véngase dentro de 6 meses. Y es un venezolano que requiere un diagnóstico, un venezolano que requiere una enfermedad. Pasemos a otra consulta cotidiana para nuestras mujeres, lo que pudiera ser una consulta ginecológica. No sé si la tenemos por acá. Perfecto. Usted va al hospital y le van a decir que lo van a ver dentro de 3 o 4 meses. La consulta le cuesta 25.000 bolívares, la citología que se deben hacer todas nuestras mujeres le cuesta 5.000 bolívares, la mamografía 66.000 y un examen de laboratorio con perfil hormonal 43.000 bolívares. Le quiere decir que a una mujer venezolana le cuesta 139.750 bolívares, un equivalente a casi 4 salarios mínimos. Consulta, el segundo cáncer de nuestro país, el cáncer del cuello uterino. Evidentemente, si a una mujer le cuesta 140.000 bolívares ir a una consulta para hacer una citología porque no la atienden en el hospital, porque no la atienden en Barriodentro, y ahí está nuestra preocupación. Y ahí está lo que queremos transmitirle a ustedes, la razón de nuestra lucha. ¿Qué pasa con la mujer o la familia que no tienen los 140.000 bolívares? Y ahí está la fase de la prevención. Y ahí está la fase de la prevención en salud. Y ahí está la gráfica. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, Andrina, por el rostro detrás de la crisis. A lo mejor yo puedo decir aquí tanto por ciento, 50%, aumento de la tasa, mostrar gráfica. Pero ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay una familia que hoy perdió a su mamá, perdió a su hijo. Detrás de eso está una niña de 14 años que estuvo en la Asamblea Nacional, la niña Victoria, con cáncer, que fue a protestar porque no había quimioterapia y perdió su vida hace 2 semanas, Andrina. Entonces, detrás de toda esta lucha, detrás de estas gráficas, detrás de estos
argumentos. Hay familias, hay venezolanos, que no importa el color político. Yo jamás en mi vida le he preguntado a nadie de qué partido es, y ustedes que nos ven en casa no me importa de qué partido son. Nuestro motivo de lucha es que usted tenga salud, que usted consiga quimioterapia en un país con 80% de escasez de quimioterapia, que usted deje la angustia de no saber cómo le consigue la pastilla al papá, al hijo, cómo le quita la fiebre al hijo, cómo sale de una crisis asmática, cómo le consigue la quimioterapia para su mamá con cáncer de mama o su papá con cáncer de próstata. Lamentablemente, quienes gobiernan este país no entienden que las diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas de la gente. Desde el punto de vista de abordaje para solucionar este tema de salud en Venezuela, ¿cuál pudiera ser la interpretación? ¿Deficiencias en el tema presupuestario, mala administración de los recursos a su juicio? Y según este estudio que han hecho, donde se muestran distintas debilidades del sistema de salud, ¿dónde está el punto de partida? Mira, yo creo que hay muchas cosas. Primero, una profunda impericia en quienes han dirigido los modelos de salud. Tenemos 17 años de este desastre y 17 ministros de salud, técnicamente un ministro por año. No ha habido un plan, una gran deuda con los venezolanos que es el Sistema Nacional Público de Salud que no se ha creado, una profunda corrupción en el sector salud. Hemos visto los cuentos de cómo hay especulación, cómo se robaron la plata de las medicinas y sin duda alguna lo que es algo de indolencia, de no importarle la salud y la vida de los venezolanos. Hace poco hacíamos una denuncia, se está empezando a traer al país medicamentos a dólar paralelo. Usted a lo mejor puede conseguir en una farmacia Captopril a 40.000 bolívares. Ah, bueno, ahí está el medicamento, pero el que no tiene para comprarlo, el que no lo puede comprar. Entonces, ¿dónde están los reales de las medicinas? ¿Dónde está el dólar a 10 para medicinas? ¿A quién se lo dan? ¿A quién le asigna el gobierno esos dólares? ¿Cuál es la empresa que va a traer los dólares cuando ya vimos que la empresa Blue Pharma, una empresa portuguesa representada en Venezuela por Doro Pharma, está trayendo medicinas a dólar paralelo? Eso es como la mayonesa que usted encuentra en el automercado a un precio incomparable. Ahora usted probablemente encuentre en una farmacia la medicina que usted necesita a un precio sin duda incomparable. Ha habido eventos que han generado matrices de opinión no solamente dentro de Venezuela sino fuera, como el caso de la yuca amarga, y hay un reportaje que habla en el diario El País. La yuca amarga alimenta la muerte en Venezuela. ¿Cómo se está haciendo la atención desde el punto de vista médico para prevenir casos como este? Mira, yo soy un convencido que lo peor que le ha pasado a Venezuela es Nicolás Maduro y nos lo demostró con el chistecito que hacía de la yuca amarga hace algunos días. La yuca amarga le ha quitado la vida a 28 venezolanos. La yuca amarga no es más que la demostración de la pobreza. Unos venezolanos que buscan alternativas de qué comer. El fallecimiento por la yuca amarga se da porque consume un medicamento que tiene cianuro, que es este medicamento de yuca amarga con lo que se hace el casabe comúnmente, un alimento que se consume en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Tiene un consumo reiterativo que habla de pobreza, que habla de desesperación de que darle alimento a tus hijos, y ya le ha costado la vida a 28 venezolanos. Responsable, un gobierno que no asume nada, un gobierno que no asume la crisis de malaria, un gobierno que no asume la crisis de chikungunya, un gobierno que no asume la escasez y un gobierno que no asume la pobreza que sufren o que viven los venezolanos. Y sin duda alguna, Andrina, personas inescrupulosas que venden y que están colocando en el mercado este medicamento sin control por parte del Ministerio de Salud, que es la yuca amarga y que, bueno, lamentablemente le ha quitado la vida a 28 venezolanos. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. José Gutiérrez plantea, ¿por qué no aprobar fondos para crear hospitales nuevos o remodelar la infraestructura de los que ya existen? Bueno, sin duda alguna que eso ha sido los planteamientos reiterados de la Asamblea Nacional, tratar de reunirnos con la ministra de Salud, la anterior y esta que todavía no la conocemos, para buscar soluciones en conjunto, incorporar la universidad, incorporar la inversión privada, tratar de que sectores privados puedan invertir en algunos servicios para tener modelos de autogestión exitosos, pero un gobierno, Andrina, que le interesa es el negocio y no la transparencia de los recursos para que usted tenga salud y tenga beneficios. Nosotros en Entrevista a Venevisión extendemos una invitación que está abierta desde hace tiempo a la ministra de Salud, Antonieta Caporales, para que pueda venir aquí a debatir estos temas y en el caso de que considere que existe una réplica a cualquiera de los planteamientos pueda hacerla también al público. Gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, José Manuel Olivares, por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Andreina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.